Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar. Se me hizo un poco tarde, porque nos entretuvimos con el 610 un poco. Estamos trabajando un poco de probabilidad y teoría de conjuntos, esas cosas. Así que hay que cambiar el chip y vamos a continuar con ustedes. Eh, Me gusta, de repente, así cuando tienes la misma materia para todos los grupos, como que se aburre uno, ¿no? Estar con lo mismo. Ya como tienes dos materias diferentes o tres, ya como que cambia uno el discurso y cambia uno los contenidos y a mí no me gusta tener la misma materia todo el día, me parece como muy monótono. Y más en cálculo que de alguna manera manejas todas las áreas de la matemática. Nosotros ya derivamos funciones algebraicas, yo espero que haya quedado más o menos claro, porque tenemos que venir a la derivada de funciones trascendentes. Acuérdense que habíamos clasificado las funciones. Bueno, primero las definimos como la relación entre dos conjuntos, ¿se acuerdan? Donde a cada elemento del primer conjunto le correspondía uno y solamente un elemento del segundo conjunto. Al primer conjunto se le llamaba dominio de la función, que eran los valores de x, la variable independiente de alguna manera, y el rango era la y o la variable dependiente. Pero las funciones eh, las definíamos como un modelo matemático que trata de describir el comportamiento de algún fenómeno y se dividían en funciones algebraicas y funciones trascendentes. En algebraicas ya las vimos, en las algebraicas ya vimos que había función constante, función identidad, había funciones lineales, cuadráticas, cúbicas y todo eso, pero había funciones racionales y funciones irracionales. De todo eso derivamos, pero no todas las funciones son algebraicas. Tenemos funciones trascendentes, que serían las trigonométricas directas, que es lo que vamos a ver hoy. Y las trigonométricas inversas, las logarítmicas y las... Si alcanzo a llegar, ya voy aquí. Si alcanzo a llegar aquí, me daría por bien dado el curso. De hecho, yo les decía al 300, al 412 que yo les di clase de geometría analítica. El curso anterior no me gustó el de geometría analítica, sentí que quería de ver muchas cosas. Que había bastantes cosas que tenía que enseñarles y por cuestiones de tiempo y esas cosas, pues no alcancé. Sin embargo, el curso de cálculo creo que ha ido bien. Al menos yo me siento bien en esa parte. Ya no sé ustedes si realmente hayan aprendido muchas cosas o no. Este, si llego aquí, antes de que acabe el semestre, estaría muy bien, aunque ya las aplicaciones ya no alcanzara a verlas, creo que sería un buen curso, pero pues vamos a intentarlo. Y yo sé que el curso de geometría y trigonometría, pues fue casi en línea todo, fue casi todo en línea, entonces hay cosas que tal vez o no las vieron o se les olvidó. Y entonces para yo hablar de derivar funciones trigonométricas directas, necesito recordar un poco de trigonometría. Yo o sea, la primera vez que escuché la palabra trigonometría, fíjense cómo se le queda uno grabado. Yo estudié primero de secundaria en Zamora, segundo y tercero lo hice en Los Reyes, pero primero de secundaria lo hice en Zamora. Y me acuerdo que cuando hicieron las campañas para la sociedad de alumnos y esas cosas que hacen en secundaria, recuerdo que llegó uno de los candidatos y dijo,
el en tercero y uno en primero, ¿no? Uno así como asustadillo todavía de que estás en la secundaria. Y dijo, no, hombre, espérense, porque llegó a hacer campaña justo cuando estábamos en matemáticas. Y dice, no, espérense a que estén en tercero y vean trigonometría. Ay, caray, ¿eso qué será, no? ¿Alguien sabe, por ejemplo, la trigonometría, a qué se refiere o cuál sería la definición de trigonometría? ¿Alguien se acuerda? Así como se define, por ejemplo, el álgebra es la generalización de la aritmética, el trato de cantidades a partir de letras, ¿no? El álgebra. O la geometría es el estudio de los cuerpos compuestos por puntos y líneas. O la geometría analítica es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar la relación o la demostración de las propiedades de los cuerpos geométricos a través del álgebra. Eso es la geometría analítica, ¿no? El cálculo se estudia la relación, o sea, trata de medir la relación entre dos variables. ¿Alguien se acuerda de la trigonometría? ¿A qué se refiere? De hecho, el segundo semestre se llama geometría y trigonometría. ¿Alguien se acuerda? Es la que estudia la medición de los triángulos, ¿no? Perfecto. Etimológicamente eso quiere decir muy bien. Muchas gracias. De los triángulos. Entonces yo ya sé que un polígono de 3 lados pues, se le llama triángulo. A un polígono de 5 lados pues, se le llama pentágono. A un polígono de 6 hexágono. ¿Alguien sabe cómo se le llama al polígono de 4 lados? ¿Al de 4 lados cómo se le llama? Al de 3 triángulo. De hecho es el polígono más simple, el de 3 lados, ¿no? Al de 5 se le llama pentágono y al de 6 se le llama hexágono, heptágono, octágono. ¿Pero alguien se acuerda cómo se le llama al de 4 lados? ¿Al polígono de 4 lados cómo se le llama? A ver, piénsenle. ¿A poco nadie sabe cómo se llama un polígono de 4 lados? Pentágono, ¿Cómo? pentágono, Al de 5 pentágono. Pero al de 4, cuadrilátero, perfecto. Híjole, es la primera vez que me contestan bien. Qué bueno. ¿Quién contestó? ¿Oscar? sí. Perfecto. Es que, fíjate, es bien curioso, pero la mayoría de las personas te contestan cuadrado, te contestan rectángulo, rombo, romboide, trapecio, trapezoide, todos ellos son cuadriláteros. Evidentemente hay una clasificación especial para los cuadriláteros, dependiendo los pares de lados paralelos que tengan. Si tienen un par de lados dos pares de lados paralelos, se llaman paralelogramos. Si tienen un solo par de lados paralelos, se les llama trapecios. Y si no tienen ningún par de lados paralelos, se le llaman trapezoides, ¿no? Pero no, eso no ser así como, quería que me sorprendieran, y sí, sí me sorprendieron. Un triángulo es el polígono más simple formado. Vamos a partir como que se acuerdan muy poquito de trigonometría. Yo sé que se acuerdan, pero quisiera que si alguien no se acuerda, tuviera la oportunidad de acordarse. Ese es un triángulo, y un triángulo está compuesto por 3 lados y por 3 ángulos. Los ángulos con letra mayúscula en los vértices y los lados con letra minúscula opuestos a los lados. Por eso en un triángulo tenemos 6 elementos, tenemos 3 ángulos y 3 lados. Ya sabemos desde la primaria que si tiene 3 lados iguales se llama equilátero, que si tiene 2 lados iguales se llama isósceles y que si no tiene ningún lado igual se llama escaleno. Eso es cuando yo clasifico a los triángulos en función a la magnitud de sus lados, pero en cuestión a sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulos oblicuángulos, es decir, en triángulos que no tienen ángulo recto, y en triángulos rectángulos que tienen un ángulo recto. Si un triángulo tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, entonces es un triángulo rectángulo. Y ahí Pitágoras hizo una demostración, aunque ya se demostró que no fue él, sino que generaciones anteriores a él ya se había demostrado que en todo triángulo rectángulo, el área del cuadrado construido sobre uno de los catetos más el área
construida sobre el otro cateto de otro cuadrado siempre es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Lo que decían, pues, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrado, ¿no? Que era el famoso teorema de Pitágoras para triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo es tan especial que es el único que yo conozco. Probablemente haya muchos más que tengan nombres, pero es el único que yo conozco cuyos lados tienen nombres especiales. Los lados que forman el ángulo recto se le llaman catetos y el lado opuesto al ángulo recto se le llama hipotenusa. Hasta ahí vamos bien, creo, recordando un poco. La trigonometría, lo que dijo Oscar es correcto. Estudia la medición de los triángulos. Y entonces el triángulo rectángulo pues, es muy especial. Y las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en ese triángulo que yo dibujé ahí en el pizarrón, ¿cuál sería el cateto opuesto y cuál sería el cateto adyacente? Ya sé que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, siempre. Y la hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los catetos. Los catetos entre sí pueden ser incluso iguales, pero jamás mayores a la hipotenusa. En este triángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿La A o la B? ¿O cuál sería el cateto adyacente? Para poder definir a las funciones trigonométricas. A ver, sorpréndanme con la respuesta. ¿De cuál letra? ¿De la C o de la A o de la B? Lo que dice Oscar es correcto, pero más correcto hubiera sido, ¿sabes qué, profesor? Dime con respecto a qué ángulo, y entonces te digo quién es el opuesto y quién es el adyacente. O sea, tú no me puedes decir así porque no hay un ángulo de referencia, ¿verdad, Oscar? Eso fue de lo que me quiso decir él. ¿Del ángulo A o del ángulo B? Porque si yo tomo como referencia al ángulo, bueno, también en trigonometría ya me enseñaron que los ángulos que están generados en el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj son ángulos positivos y los que se generan en el mismo sentido son ángulos negativos. Y lo que dice su compañero es correcto. Dime referente a qué ángulo. Por ejemplo, con respecto al ángulo B, este sería el opuesto y este sería el adyacente. Opuesto porque no forma parte del ángulo B. Adyacente porque el lado A forma parte del ángulo B. Si tomamos como referencia el ángulo A, entonces el cateto opuesto sería la A, este lado A, que no es parte del ángulo A, y el B sería el cateto adyacente. Muy bien, Oscar, muy bien contestado. Por lo tanto, la función seno del ángulo B es la relación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno del ángulo B es la relación que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la función tangente, que ya dijimos que era la pendiente de una recta, es la relación que existe entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Es decir, la relación que existe entre lo que avanzas hacia arriba y lo que avanzas en horizontal. A esa relación se le llama tangente. Normalmente hacen que nos aprendamos esas tres de memoria porque las otras tres pues, son recíprocas. Es decir, la función cotangente de un ángulo es la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Quiere decir que esta función es recíproca con esta. Por eso si a mí me dicen, a ver, con la calculadora, la tangente de 60 grados, pues fácil, tan 60 y me da el resultado. La cotangente de 60, ah caray, la calculadora no tiene para la cotangente, sin embargo, tiene una función que es x a la menos 1, que es para calcular el recíproco de un número. Así que yo calculo la tangente de 60, presiono la tecla del recíproco y entonces ya tengo la cotangente de 60 grados. ¿Vale? Y tenemos también la función secante del ángulo B, que es la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto adyacente,
es la A. Y se fijan, la secante es la función recíproca del coseno. Por eso las calculadoras nada más tienen seno, coseno y tangente. No tendría sentido poner estas en la calculadora si ya tenemos esta función. Y por último tenemos la sexta función, que es la cosecante de un ángulo, es igual a la relación que existe entre la hipotenusa y el cateto. Y son recíprocas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Es que yo no quiero llegar a decir la derivada del seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo por la derivada del ángulo. Sin saber qué es un seno o un coseno, ¿no? Sí, podemos enseñarlo así, pero siento que perdería sentido. Estás derivando senos. Bueno, ¿y qué es un seno? ¿Qué es un coseno? ¿Qué es una tangente? ¿O cómo se comporta? O sea, una función seno. ¿Han visto la gráfica de la función seno, de la función coseno, de la función tangente? Tal vez nunca las graficaron en segundo semestre, pero ahorita las vamos a conocer. Muy bien. Por lo tanto, cuando este ángulo cambia, estos valores empiezan a cambiar. A esa división de valores, al resultado de esta división, se le llama, por ejemplo, en este caso, función tangente. Esos valores, si se grafican en el plano cartesiano, pues me van a dar una función trigonométrica. Por ejemplo, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver un poquito el GeoGebra. Aquí está el GeoGebra. Y yo voy a abrir un archivo que ya tengo yo hecho sobre la función seno. Función seno, aquí está. $90. De 0 a 90 grados, la función seno va desde 0 hasta 1. Luego, después de los 90 grados, es decir, de 90 a 180 grados, la función seno empieza a descender hasta llegar a 0. Después de 180 grados se hace negativo hasta llegar a -1 y de ahí empieza a subir. Esa es la función seno. Esa es la que vamos a derivar. Cuando yo derive a la función seno, me va a dar una fórmula general para calcular el valor de la pendiente de una recta que toque a esta función. Bueno, el valor de una recta que toque a esa función en un punto, es decir, una tangente. Una recta tangente, que es esta. Tangente a este punto y esta función. Cuando yo derivo la función seno, voy a encontrar una fórmula general que me va a permitir a mí encontrar la ecuación de esta recta que va cambiando aquí, miren. Evidentemente las computadoras son tan potentes que aún sin pedírselo, miren, aquí ya me está dando el punto de contacto y me está dando la ecuación de esa recta. No está en su forma general, pero ya sería simple ponerlo en su forma general. Entonces, realmente la derivada lo que va a hacer va a ser encontrar una fórmula para encontrar el valor de la pendiente de esta recta. Ahora, esa es de la función seno de x, pero ¿qué pasaría si fuera 2 seno de x? Estaría multiplicado por 2, o por 3, o por 4, ¿no? Pero ¿qué pasa si el ángulo en vez de ser x fuera 2x? ¿Cómo va cambiando? Entonces, esa gráfica se genera al ir juntando las divisiones de estos dos valores, por ejemplo, en la función seno, de este valor del cateto puesto entre la hipotenusa, y van formando esa figura. Esa variación de valores va formando esa figura. Y así como lo hace con la función seno, lo hace uno con la función coseno, por ejemplo. Vamos a abrir la función coseno, que es muy similar.
se comporta de manera similar. No quiero guardar esto. Si yo hubiera más la función coseno de x, el coseno es positivo en el primer cuadrante, pero es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante, y vuelve a ser positivo en el cuarto cuadrante. Esa es la función coseno. La función tangente, ¿cómo se comporta la función tangente? Que es diferente, porque fíjense que la función tangente se acerca a 90 grados, no hay nada hacia arriba ni hacia abajo. Esto va desde el menos infinito hasta el infinito. Pero en 90 grados la función tangente no está definida. Cuando yo derive la función tangente, va a ser lo mismo. Voy a encontrar una fórmula general que permite a mí encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente a la función en cualquiera de sus puntos. Ya lo hizo, a ver. Una función, que puse perpendicular, una función tangente, ay, caray. Una función tangente a este punto en esta función. Ahí está. Y ahora sí ya la puedo mover. Entonces, quiero encontrar la pendiente de una recta que toque a la función en cualquiera de sus puntos. Ahora, acuérdense que una función, pues, sea trigonométrica o algebraica o el tipo que sea, trata de describir el comportamiento de un fenómeno, y entonces la derivada lo que me va a hacer es descubrir qué está pasando en cada punto de esa función. Esa sería la función seno, coseno y tangente. No sé si tengan alguna pregunta. Derivarlas es más sencillo, que hacer esto. Acá estamos tratando de recordar un poquito de trigonometría. El derivar las funciones trigonométricas en realidad no es muy complejo, sobre todo si saben las anteriores. Por ejemplo, vamos a ver. ¿Qué horas son? Las 9:04. Buena hora. Derivada de funciones trigonométricas. Vamos a ponerle como título derivada de funciones trigonométricas directas. Derivada de funciones trigonométricas directas. La derivada del seno de una función es igual al coseno de la misma función por la derivada del ángulo. La derivada del seno de un ángulo es igual al coseno del mismo ángulo por la derivada del ángulo. Eso ya lo puedo interpretar. Voy a derivar el seno de 5x. ¿Sí tengo fórmula para seno? Sí, no tengo para seno cuadrado ni seno cúbico, pero para seno de la primera potencia sí tengo. Por lo tanto, me quedaría y el primo va a ser igual al coseno del mismo ángulo por la derivada de 5x. ¿Cuál es la derivada de 5x? Pues 5. Mucho cuidado en no querer multiplicar este 5 por este ángulo. Son cosas diferentes. Este 5 se convierte en coeficiente de la función trigonométrica. 5 por 1, 5 veces el coseno de 5x. Y esa sería su derivada. ¿Qué pasa si tuviera una constante? Primero, por ejemplo, que la función fuera menos 3 veces el seno de 4x, por ejemplo. Lo mismo, es una constante por una función de lo que hicimos anteriormente. Es la constante, que es menos 3, por la derivada de la función, es decir, la derivada del seno de 4x es coseno de 4x por 4.
f' de x me quedaría 4 por menos 3, menos 12 veces el coseno, que sería su derivada. Estamos con la primera fórmula, deben ser 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y también la sugerencia sería aprendérselas porque cuando vean cálculo integral, son recíprocas, o sea, son inversas. La integral del coseno, pues el seno. Como ya te sabes estas fórmulas, cuando vayas a integrar, pues va a ser mucho más sencillo. ¿Y cuál sería la derivada del coseno? La derivada del coseno de un ángulo es igual a menos el seno del ángulo por la derivada del ángulo. Lo mismo. Si yo tengo y igual al coseno de 2x, si yo tengo y igual al coseno de 2x, me quedaría su derivada. La derivada del coseno de 2x es menos el seno de 2x por la derivada de 2x, que es 2. Por lo tanto, y' sería igual a menos 2 veces el seno de 2x. 2 por menos 1, menos 2. Y ahí estaría su derivada. Y es igual a 5 veces el coseno de x sobre 3. Es una constante por la derivada del coseno de x sobre 3. La derivada del coseno es menos el seno de x sobre 3 por la derivada de x sobre 3. Dijimos que cuando tenemos la x arriba y la constante abajo, puedo derivar a la x y dividirlo entre la constante. Si tuviera 3 sobre x, subiría la x, la derivaría como lo hicimos anteriormente. Ahorita lo voy a hacer y terminaríamos. Y va a ser igual 5 por menos 1 menos 5 por 1/3 menos 5 tercios del seno de x sobre 3. Esa sería su derivada. Deja de tomar su asistencia mientras nos escriben Estrada Mejía, Velázquez, Vargas, Sánchez, María Guadalupe, Sánchez Farfán, Rollo Cervantes, Sánchez, García, López, Álvarez, Esquivel, Sánchez Madrigal, Ramírez Esquivel, Islas, y más abajo, Guerrero, Sánchez, Vallejo, Sánchez, Medina, ¿tengan alguna pregunta? Rollo Suárez. Creo que nunca había pasado por su asistencia 3 días seguidos.
Y aquí te das cuenta quiénes son los que vienen siempre, ¿verdad? José Mario no está, ninguna asistencia, ni Nancy, Kimberly, Mayra Guadalupe, Luna Jiménez, José, Diego Armando, Salvador, Guadalupe, Luis Eduardo. Ninguna de las tres clases. Bueno, está bien. Igual ahí están las clases por si alguien quiere aprender. Ahí están las clases, están grabando por si alguien quiere aprender. Muy bien. Les decía yo, si por ejemplo, si yo tuviera aquí 5, f de x igual a 2 veces el coseno de 2 sobre x, en un momento dado, yo tengo que derivar 2 sobre x. Si fuera x sobre 2, su derivada sería 1/2. Pero como es 2 sobre x, tendría que subir la x a la menos 1, derivarlo 2 por menos 1, menos 2x a la menos 2, y regresarlo. Por lo tanto, aquí me quedaría f' de x es igual a 2 que multiplica la derivada del coseno de 2 sobre x, que es menos el seno de 2 sobre x, por la derivada de 2 sobre x, que es menos 2 sobre x cuadrado. Por lo tanto, f' de x me quedaría menos por menos, me queda más, 2 por 2, 4, 4 sobre x cuadrada, ¿de quién? Del seno de 2 sobre x. Por eso repito, que si aprendiste lo anterior bien, no, pues esto va a ser como más sencillo, ¿no? Si es una suma o una resta, no hay ningún problema. La derivada de una suma algebraica de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones. Por ejemplo, aquí no hay ningún problema. Es una resta. Así que tengo que derivar la primera. Y ya sé que la derivada del seno es el coseno de 3x por 3. Menos 4 veces el coseno de 2x, la derivada del coseno es menos seno de 2x por 2. Y' va a ser igual 3 por 2, 6 veces coseno de 3x, menos por menos más, 2 por 4, 8 veces el seno de 2. Es una suma, así que no hay problema. Mientras sean sumas o restas, derivas cada término. Inclusive puedes sumar o restar que no sean necesariamente las dos trigonométricas. Ahí tengo, por ejemplo, una resta de una función algebraica que es 3x cuadrada menos coseno de 5x. Al ser una resta, ¿qué quiere decir? Que tengo que derivar cada término nada más. Diferente sería que fuera una multiplicación o una división. Pero mientras sean sumas y restas, que pongan así. La derivada de 3x cuadrada, pues es 6x, menos la derivada del coseno de 5x, que es menos el seno de 5x por 5. Por lo tanto, f' de x me quedaría 6x más 5 veces el seno de 5x. Ya el próximo lunes veremos. Faltan fórmulas, ¿eh? No, es que yo no quiero explicar con estas dos ahorita, porque lo único que va a cambiar es sustituir una fórmula de diferente.
Pero ya el lunes vamos a ver qué pasa si aquí hay una multiplicación, si hay una división, o qué pasa si en vez de tener seno de 2x tengo seno cúbico de 2x. Tendremos que regresarnos pues a las fórmulas anteriores. Nada más que nos dan las 50 minutos, deberían ser como de 2 horas diarias, la verdad. Así como los módulos, ¿no? Los submódulos que tienen como 3 horas en un mismo día. Imagínense una clase de cálculo de 3 horas. Todo lo que podríamos hacer. Pero no es así. Pero ni modo, con lo que ahí se trabaja. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario final? No. Todo bien, dale. De todos modos, ahí está, al rato mando el video de la clase de hoy, por si a alguien le interesa, y nos veríamos el próximo lunes para continuar con derivada de funciones trigonométricas directas. Que tengan un buen viernes. Cuídense, nos vemos. Gracias. Gracias. Dale. Que estén bien, nos vemos.